Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Con Antonio Zamudio. Comenzamos. Pero no radica en el sentido de la sugestión. Ahí te voy a decir por qué, mi queridísimo Johanna. Porque podría ser, es una leyenda, es una crónica, es una narrativa de hechos que posiblemente no tiene sustento. El sustento es que pierden la vida una serie de familiares en ciertos tiempos específicos, que con el número 7. Y no uno, hay como 4 o 6. Y la preocupación de Ellis cuando me busca y dice, me preocupa mi hijo Carlos. Tiene tanto de edad y me preocupa Antonio. Entonces es cuando tomamos el caso. Entonces nosotros investigamos todo el contexto de no solamente la narrativa de la persona que está presenciando hechos paranormales en su rancho, sino nosotros escarbando, Johanan, dimos con la narrativa del suegro de esta Eli. Y el suegro de esta Eli se entrelaza, esa forma de ver como un ánima se lo quiere llevarse a alguno de sus hijos, se entrelaza con el caso de Alondra. Alondra y la posesión, quien nos dice de la posesión de Alondra es Eli. Durante el caso que estamos investigando con ella me dice, oye, tengo una comadre que su hija se puso mal, ¿qué hago? Y como mal, y ya me explica los síntomas, y los síntomas eran superfuerza, hablar lenguas perdidas, evidencia sobre todo y cosas así. Entonces son como datos específicos que nosotros como investigadores ya sabemos. Y ¿sabes lo que hice? Le dije, a ver, delégaselo al párroco de la iglesia. Digo, directo, Eli, nosotros no podemos interceder, porque estábamos en pleno bicho. Digo, no podemos tomar el caso. Pero mientras yo veo por el lado del eclesiástico acá, de lo que es la diócesis primada, que tenemos contactos. Entonces va él y le dice a la comadre, tienes que llevar a tu hija tal, y empieza todo el proceso de la posesión de Alondra. Pero, por ejemplo, nosotros hicimos un podcast la semana pasada revelando todo lo que conlleva cómo se entrelaza el caso de Alondra y el de Eli Castelo. Ellos asisten en una de esas misas de liberación en Cerro Gordo. Es un padre que incluso es muy conocido allá en Guadalajara, Johanan. O sea, tú buscas el padre exorcista, lo encuentras, el padre Beto. Lo van a ver cientos de personas. Hace liberaciones multitudinarias. O sea, está es muy conocido porque es muy bueno. Es uno de los padres exorcistas que casi lo ven como Gabriel Amor. Así literal, no exagero. Entonces, pues ya nos tienes como buscando el behind. Cuando llega a mis manos la serie de Netflix, Me encuentro con el mal, me dicen los de Netflix, oye Zamudio, queremos casos de exorcismos. Dije, yo me acuerdo de un caso que me llegó por parte de Eli. Y vuelvo el contacto con Eli y me dice, sí, Antonio, así. Y al final de cierto tiempo, 2023 te hablo, Eli nos narra qué fue lo que pasó, porque se entrelaza el caso de Alondra, que sí fue parte de un proceso de exorcismo, estaba en proceso de liberación. Recuerdo que las juntas con Netflix era, oigan, pues tenemos este caso, y gracias a Alondra empezamos a hacer los trámites o las gestiones directamente de la diócesis primada. Yo ahí tuve contacto con Guillermo Barba. Fíjate cómo el caso te da el peso de todo eso, cabrón. Que no es como lo mismo como que, no, pues yo vi un programa, yo escuché que le sobaban acá las sienes y te entrabas al mundo espiritual, ¿no? Pues nada de eso es. Entonces, no quiero verme muy enredoso. El caso es de que Alondra y Eli se encuentran en una mesa de liberación, porque Eli dice, tengo que ir a ver al padre, porque esto ya está más cañón. Eso me lo contó Eli apenas, que me dice, Antonio, cuando llegamos a la oficina del padre, el padre te da de beber agua con sal. Y te dice, tómense esto, ¿no? Y dices, te pones, nosotros ya sabemos qué quiere hacer, es un filtro, es un primer filtro del padre. Toda gente que va a ver al padre Beto es porque presumiblemente está poseída.
Entonces el padre hace un filtro y te da de tomar agua bendita con sal consagrada. Ese es el primer plano, y eso se lo hace pasar por todos, todo aquel que hable, que pide una cita. Nosotros hicimos el proceso de cita con el padre Beto, Johanan. Dimos con la notaría, que es una notaría como una oficina de gestión de la diócesis primada de Yam, y te hacen pasar por todo eso. Entonces tú dices, uy, es increíble, pero sí existe, cabrón. O sea, el padre sí lo hace. Y me da risa a él y me dice, bueno, después de que estuvimos ahí entrevistándonos con el padre, se levanta y me dice, qué bueno, el primer filtro ya lo pasaron, ¿no? O sea, te está checando si no estás poseído, cabrón. Luego van a la misa, dice, te quedan en la misa, se van, lo sienta hasta el fondo, en una banca, al inicio donde está la puerta, y en esa misa de liberación no sabía ni había llegado a Londra con su mamá, que es comadre de Eli Castello. Dice ahí Eli Castello, para quien quiera ver el capítulo, está ahí en nuestro canal de los Agentes de Negro, lo acabamos de subir, que se llama el desenlace entrecomillado o en pregunta, porque realmente es como cuando inicia el caso de Alondra. Entonces dice ella, que ella te lo platica así, Antonio, yo no he visto nada igual. O sea, yo ver a una persona serpentear su cuerpo como una serpiente fue impresionante. Dice, ver a una mujer cómo se desencaja la quijada y grita horriblemente al padre es horrible. Dice, yo no había visto cosas así. Ella dice, la expresión de ella es berreaban, Antonio, como si fueran gritos horribles de animales que jamás había visto, que había escuchado. Entonces imagínate toda la impresión que ella te narra en la misa de liberación que hace multitudinaria el padre. Total que pues vieron todo eso, ¿no? Entonces cuando termina la misa de liberación, el padre hace una sesión de exorcismo multitudinario a varios que estaban ahí. Él nos cuenta, coincidentemente con otra narrativa que ya teníamos por parte de Alondra, que un chico en estado de posesión y en proceso de liberación levitó. Y lo vieron todos los de ahí. Alondra nos confirmó ese testimonial años antes. Entonces yo entro en la coincidencia de hechos, que ese es donde partimos en el sentido, ahí están los hechos. O sea, aquí no hay nada de que es sui generis, o sea, no es un concepto de que a mí yo me lo imaginé o me lo contaron o yo creo, ¿no? Hay varios testigos. Total que para no estar más cansada, termina la misa de liberación. Alondra ya había sido liberada y sí coincide con las fechas del último testimonial que me dio Alondra, que fue justamente cuando me dijo, ya estoy liberada, ya. Pero ella no se acordaba del proceso después de esa liberación, queda vulnerable todavía el proceso. Por eso tiene que hacer como una especie de sanitización espiritual, por así decirlo, por parte del eclesiástico y de los familiares, ¿no? Entonces ella cae por tierra y vuelve a caer en crisis de posesión en ese momento, que está hablando Eli Castello con el padre al final de la misa. Ahí se dan cuenta que está en la misma misa. Le habla a la mamá y le dice, padre, otra vez mi hija cayó, ¿no? Y dicen que todos ellos asistiendo, su hijo de Eli Castello es un tipo fuerte. Johanan es un tipo como de 1.80, fornido, y escuchó y vieron todos que no podían contener a Alondra. Alondra es una niña como de 19 años, 20 años ahorita, menudita, delgadita. Incluso en el podcast que subimos esta semana, que de lunes, se dan cuenta que ella, su expresión, su corpulencia es delgadita. Pues no podían contenerla entre 6 y 7 canijos. Entonces el hijo de Eli va a contenerla también. Entonces dice que cuando llega y la toca, primero le dice uno de los que ayuda al padre, dice, no puedes tocar a un poseso así, ten la cruz de San Benito, ¿no? Tienen hasta sus fórmulas, ¿sabes? Entonces, pues le dieron la cruz y todo el rollo, contuvo a Alondra, y en el momento que la tenía en su mano, voltea a Alondra y le dice a Carlos, el padre no va a ir a exorcizar su rancho. O sea, ver cómo se coinciden las cosas. La información que tenía el espíritu era justo de lo que iba a ver Eli Castello.
y entre ellos no se habían hablado de los casos. Le dice Alondra a Carlos: yo contigo no he podido, pero yo me voy a encargar de que no vayan a exorcizar nada. Ustedes me pertenecen. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @amiparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @amiparanormal y @agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, A Mí Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @amiparanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.